Imagino que si le diste clic a este video es porque estás interesado o interesada en cómo mejorar o crear un cómic. Mi nombre es Mods2003, con más de 10 años de experiencia en la creación de cómics diseñados a mano. Y el día de hoy vengo a darte algunos tips para que puedas mejorar o crear un nuevo cómic. Antes de empezar, deberías tener un concepto base de lo que significa un cómic. Un cómic es un relato o una historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. ¿Qué quiere decir con esto? Puede que hayan viñetas grandes, puede que hayan viñetas pequeñas, viñetas medianas, así como hay textos grandes, pequeños o medianos. Algunas viñetas hasta no pueden tener texto, o sea, no tienen texto. Pero aún así explican una historia. Bien, ahora que sabes un poco de la definición de un cómic, vamos a pasar con los tips. De seguro muchos se preguntarán, pero Mouse, ¿se puede crear un cómic sin saber dibujar? O al menos teniendo algo de experiencia en el dibujo. La respuesta es entre sí y no. Sí, porque el lector se va a fijar más que todo en la historia que estás proyectando en ese cómic. Y no, porque es importante que tu arte sea entendible. ¿Qué quiero decir con entendible? Que por ejemplo si un personaje está agarrando un objeto, que dibujes bien al personaje agarrando ese objeto y que sea entendible. Porque no vas a crear un arte que no se entienda muy bien. No sé si me estoy explicando. De todas maneras, en la aplicación Pinterest existen cientos de bocetos de humanos, animales y escenarios para que puedas guiarte y en base a eso poder crear un cómic que sea más o menos entendible para la audiencia. Lo primero que tienes que hacer es ponerte a pensar en una idea que te sirva como base para poder crear tu historia. Todos los cómics comienzan con una idea. Así que, ¿qué estás esperando para buscar la tuya? Una vez que tengas organizado una idea, vas a proceder a realizar un pequeño guión de lo que va a consistir el capítulo 1 de tu historia. Este guión puede contener las escenas de cada uno de los personajes, lo que van a decir y lo que va a ocurrir. Esto con la finalidad de que puedas tener un orden de todo lo que vayas a ir haciendo y dibujando durante el proceso de realización de tu cómic. Una vez que tengan diseñado el guión, van a proceder ahora sí a hacer el cómic. Y de seguro muchos de ustedes se preguntarán de nuevo, pero Mouse, ¿cómo hago eso? Bueno, vamos con el video de explicación. Bueno, lo primero que tienes que hacer es agarrar una pila de hojas pequeña, dependiendo de cuántas páginas quieres que sea tu cómic. Y tienes dos maneras de hacerlo, ya sea historieta pequeña o historieta grande. Entonces, ¿cómo es historieta pequeña? ¿Qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es doblar la pila de hojas por la mitad y vas a engrapar con una engrapadora este borde de aquí, de manera que quede así, como este cómic storyboard o tipo storyboard que bueno, va a salir en este canal. Se llama Zombiegeddon. Este cómic tengo pensado subirlo al canal ya digitalizado, pero este es el storyboard de momento. Tienen que engraparlo por aquí y doblarlo, hacerle sus dobleces para que quede así. O bien, si quieren que sea un cómic grande, lo pueden engrapar tipo hojas grandes y lo engrapan por aquí para que les quede así y ustedes puedan abrirlo y cerrarlo.
Bueno, ya que saben cómo crear el librito o la historieta, tienen que proceder a crear una portada. Pueden guiarse de esta portada, colocar una imagen que sea sobre con respecto al capítulo. Recuerden que un libro es un capítulo. Colocarle el nombre del creador, o sea, tú, el capítulo y el título. Y bueno, siempre es recomendable que el capítulo le pongas un nombre, un subtítulo, como por ejemplo Zombiegedon, un comienzo caótico. Pero bueno, vamos a abrirlo y ves que todas las viñetas son grandes o pequeñas. Bueno, hay algo que quiero que tengas en cuenta antes de crear el cómic, que es que no puedes crear todas las viñetas del mismo tamaño. ¿Por qué no? Porque todas y cada uno de los cuadritos o viñetas tienen un grado de importancia que varía dependiendo de su situación. Por ejemplo, aquí está el personaje corriendo de los zombies y simboliza una viñeta grande que ocupa un cuarto de la mitad de la hoja para poder colocar lo que son los árboles y el personaje. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las viñetas grandes que ocupen toda casi que la mitad de la hoja es para dibujar paisajes y escenarios y si acaso poner los personajes de fondo. Para eso se usan las viñetas grandes, porque por lógica necesitas crear un paisaje que se vea llamativo y grande, y para eso necesitas hacer una viñeta grande que ocupe toda la hoja. No te preocupes si ocupas toda una hoja para hacer una viñeta. Claro, lo ideal no es ocupar toda la hoja para la viñeta, pero por lo menos la mitad o un cuarto de la mitad, o un poquito más de la mitad. Como por ejemplo aquí ocupé la mitad de la hoja. Las viñetas medianas es para dibujar al personaje y dibujar las nubes de texto. Ya te voy a explicar cómo, qué tipos de nubes de texto hay. Y las viñetas pequeñas son para simbolizar una acción, como por ejemplo aquí el personaje tropezándose, cayendo y cayendo al suelo. Para eso sirven las viñetas pequeñas. Recuerda, grande para paisajes y escenarios. Mediano para los personajes y su respectiva nube de texto de lo que va a decir. Y si acaso las pequeñas para más que todo las acciones que esté haciendo ese personaje, como por ejemplo tropezándose y cayendo al suelo. Pero bueno, esto es más o menos mi estilo de dibujo, para que lo aprecien. Y bueno, básicamente es eso. Jugar con el grado de importancia de las viñetas. Como te dije, no cometas el error de hacer las viñetas del mismo tamaño, porque ese error yo lo cometía cuando yo era más pequeño. Pero bueno, te voy a explicar qué tipos de nubes de texto hay. Está la nube de texto para simbolizar un sonido, como por ejemplo el zombie se le explotó la cabeza, boom. La nube de texto para simbolizar que está hablando. Hay una nube de texto que yo no la pongo mucho, pero es para simbolizar que está gritando, que es una nube de texto como puntiaguda. Y hay una nube de texto que es la nube de pensamiento, que es una nube así con estos grumos y esta flecha, este tipo de flecha, para simbolizar que el personaje está pensando. Esos son los tipos de nubes de texto que hay. Recuerda que si vas a hacer que el personaje piense lo que va a decir, usa una nube de texto así. Si vas a hacer que diga algo, usa una nube de texto así o así.
Si vas a hacer que el personaje grite, puedes usar si quieres, yo no lo uso mucho, pero puedes usar si quieres la nube de texto puntiaguda. No sé si la has llegado a ver en algún momento. Pero bueno, básicamente es eso. Uno, no hacer las viñetas del mismo tamaño, unas más pequeñas que la otra, y saber, dependiendo de la viñeta, saber qué colocar. Dos, no hacer las nubes de texto, no hacerlas todas del mismo tamaño. Hay nubes de texto grandes, hay nubes de texto pequeñas, y saber qué nube de texto poner en cada ocasión. Si es de pensamiento, ya sea de pensamiento, de grito o de exclamación, o de decir algo. Ojo, quiero que tengas en cuenta algo. Ojo, ojito. Nunca coloques demasiado texto en una sola nube de texto para una viñeta. Procura colocar textos corticos, textos que sean demasiado cortos. Como por ejemplo aquí me excedí un poco, quizás me excedí un poco, pero es básicamente un texto largo. ¿Ven? Para una nube de texto. Pero procura que no pasen de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Procura que no pasen de 7 párrafos, como tal cual está aquí. El texto que vas a colocar tiene que ser breve. Si es necesario que el personaje está diciendo algo, por ejemplo, y puedes poner 3 puntos suspensivos y en otra viñeta colocar lo siguiente que está diciendo. O sea, te pongo un ejemplo. El personaje está diciendo que se va a ir al parque a comer helado y te va a contar otra historia. Se va a ir al parque a comer helado, básicamente. Y vas a colocar 3 puntos suspensivos, pero recuerda que estoy aquí por si quieres llamarme. Por ejemplo, voy al parque a comer helado. Recuerda que estoy aquí por si quieres llamarme. Puedes poner por si quieres llamarme. Puedes ponerlo eso en una sola nube de texto, o puedes ponerlo en 2 nubes de texto de 2 viñetas diferentes. Pero el punto es que jamás de los jamases crees demasiado texto en una sola nube de texto, porque eso le puede ocasionar una cierta incomodidad lectora para el lector que está, el público que está leyendo tu historieta. Pero bueno, solo es cuestión de práctica y cuestión de práctica más que todo. Yo empecé, de hecho mi primer storyboard o cómic fue hecho en palitos, literal. El arte era hecho en palitos. Tal vez este arte no sea el mejor, pero es mi arte, es mi estilo. Pero mi primer cómic fue hecho en palitos. Si quieres dime tú en los comentarios cuál fue tu primer cómic, si has hecho alguno alguna vez o has intentado al menos hacer uno. Pero no te frustres, no te desanimes, es cuestión de paciencia y tener práctica. Recuerda que el estilo de dibujo lo vas a ir mejorando conforme vayas viendo tutoriales. Te puedes meter en Pinterest para que puedas ver los distintos bocetos que hay, artísticos que hay en esa aplicación, y puedas guiarte. Y para que tu cómic sea un cómic exitoso. Recuerda que esta serie la voy a estar subiendo a mi canal cuando la tenga digitalizada. Es una pequeña serie de 30 capítulos, 3 temporadas, 10 capítulos cada temporada. Este es el capítulo 1, ya estoy empezando a hacer la portada y con ayuda de mi padre, voy a digitalizar este cómic para subirlo a mi canal y que ustedes puedan verlo. Pero sin más nada que decir, se despide Mouts 2003, creador de cómics desde que tenía 11 años. Tengo 20 años ya. Y bueno, chao chao.